Maiteimba eisha papeime ko árape jajapomíta ñe'ẽjoaju jahaína ára rehegua. Estaremos trabajando con la redacción de oraciones que nos ayuden a describir las actividades que realizamos cotidianamente. Ya habíamos trabajado con esto en la clase anterior, ¿te acordás? Habíamos trabajado con actividades con M al amanecer o tempranito a la mañana, asayekue a la siesta, ka'arukue a la tarde y pujarekue a la noche. Estaremos trabajando ahora con la descripción de 3 láminas. Estas láminas tendrás el espacio aquí para trabajar al lado. Una niña que está corriendo con su perro, un niño que está escribiendo en el cuaderno o está haciendo la tarea, una mamita que está leyendo un libro o está leyendo la Biblia. Ahora te podrás preguntar, pero ¿cómo yo hago eso, profe? Yo no sé mucho de guaraní. Pues ahora yo te voy a ayudar de una forma muy divertida. Te propongo que utilices el ñe'ẽndy 2, ñe'ẽndy mokõi. Te estoy trayendo en forma de rompecabezas, con las frases, las palabras que vas a necesitar para hacer la redacción de oraciones de las 3 láminas. Entre estas palabras están todas las palabras que vas a necesitar para hacer la redacción. Te quiero explicar una cosa. Estas palabras están dispuestas en 3 colores. Hay algunas que están, te das cuenta ya, de color celeste, bordeados con un color celeste o turquesa. Hay otras que estarán bordeados de color rojo y otras que están de color azul fuerte. Las que están de azul fuerte te ayudarán a comenzar la oración. Nati, Shesu, Komitaí, Pemitacuñaí. Ahí abajo tienes la traducción de cada frase o cada palabra. Entonces puedes ir haciendo como un rompecabezas la oración que corresponde. Luego tienes en color rojo las oraciones que necesites. Oñaní, Oyapó, Xeraljú, Omoñe'e, Ojaí. Todos estos verbos en esta ocasión están en tercera persona. O, por eso todos los verbos comienzan con O. Y luego tienes estas de color celeste o turquesa que te servirán para terminar la oración. Y Yaguandibé con su perro, Cuatiajaipe en el cuaderno, Enviapó su tarea, Cuatiañe'e libro, Ñandeyarañe'e. Bueno, entonces, utilizando estas fichas de vocabulario, podrás armar tranquilamente las oraciones que tengan que ver con las 3 láminas que te mostré al principio. Lo que te quiero pedir es que recortes esto, porque yo te estoy enviando como un archivo, un documento subido a la plataforma, que puedas imprimir eso y puedas ponerle por la parte de atrás una cartulina o un papel del color que corresponda. Si son de color rojo, tu fondo tiene que ser de color rojo, o que le pintes, pero que le señales del color que corresponda. Si son de color azul, tiene que tener la ficha un color azul, o pinta el papel de color azul para que puedas después manejarte por colores. Todo el año vamos a estar poniendo más y más, enriqueciendo más nuestro vocabulario, y todos vendrán así con fichas de colores. ¿Listo? Cuando termines de cortar y ya tengas tus fichas de vocabulario, tranquilamente vas a poner al principio una azul, en el medio una roja, que es el verbo, y al final una turquesa o celeste, que va a ser como el complemento del verbo. Vas a ver que una vez que recortes, va a ser súper fácil hacer las oraciones con él. ¿Ne? Ñamba apoque.